Entonces, digamos que todo esto tiene que quedar muy claro. Listo. Entonces, voy a proyectar, a compartir, pisar, no, se escondió. Compartir pantalla, Winterboard, compartir. Listo. Ya me ven, ¿verdad? Sí, Sí, señor. ya. Bien. ¿Alguno sabe de los compañeros? No, 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 la señor. No, chica no es de Bogotá y de Julián ni idea. Andy o Laura, no, no he dicho nada. ¿no? Bueno, listo. Entonces, terminamos en este punto en el que, ay, perdón, me falta la tabla. Terminamos en este punto en el que veíamos la manera como se dibuja la corriente alterna. Realmente, pues, esto es una abstracción, esto es una manera de representarlo, no es que la corriente sea así, ni sube y va. Bueno, en realidad, pues esto es una buena representación. Entonces, efectivamente, la corriente está en cero, sube hasta 110, 90, 85, 0, -1, -2, -3, o sea, cambia de dirección los electrones y vuelve y empieza a reducirse, o sea, -50, -40, -30, -0, 1, 2, 3, 4, 200, ciento y pico, ta, ta, ta. Bueno, entonces, cosas técnicas que nos faltaron ver, por ejemplo, ah, por ejemplo, esto. Ay, Dios mío, mijo. Me cerró una cosa, espérenme un segundo. Ahora no lo encuentro. ¿Qué se llama? Google. Me está escribiendo, pero no veo el puntero. Bueno, entonces, ya habíamos visto lo que era el periodo, ¿verdad? El periodo y los hercios. ¿Se acuerdan? ¿Me pueden decir? ¿Alguien me puede decir? Por ejemplo, Tatiana. Puedes revisar los apuntes. Pero lo bueno sería que se lo aprendieran ya de memoria. Este curso es tan corto, o sea, esto es tan intenso que hay que aprendérselo de memoria y no son tantas cosas para que no se les olvide y para que puedan, Sí, profe, ya. Entonces a ver, aquí es 60 hercios, eran ¿qué? 220 de voltaje y en sí, pero 50 eran 110. ¿qué eran los hercios? ¿Qué eran los Ah, la hercios? cantidad de veces que produce una onda en un segundo. Que se repite la onda en un segundo. Se repite en un Entonces, segundo. eso ya eso es lo que tienen que aprenderse. Entonces, 60 o 50 hercios funciona todo el mundo. Eh, y voltaje, lo que tú decías, entonces, ¿cuáles son los dos voltajes que maneja el mundo, Laura? 220 y 110. Exactamente. 110 y pico, más o menos, dependiendo digamos, del momento, del consumo que haya en la ciudad, etcétera, puede bajar un poquito o puede estar un poquito más alto en realidad. No encontré esa vaina. Bueno, entonces, y la amplitud, aquí evidentemente a lo que hacemos referencia o a lo que estamos haciendo referencia cuando medimos esta distancia es al voltaje máximo al que llega, digamos, esa onda, ¿no? Llega hasta un voltaje máximo y luego disminuye hasta el mínimo y etcétera. Esta es la amplitud de la onda, este elemento de acá. Entonces aquí, digamos que marcaríamos los 110 voltios, sería lo más alto. En realidad, la ola es un poquito más alta, pero lo que se hace es como una especie, digamos, de promedio. Espérenme un segundito, por favor.
Listo, bueno, entonces vamos a pasar de eso eh, y empezamos con el tema de los transformadores. Un transformador es algo como lo que ustedes ven acá, eh, en el que también funciona un poco el tema del electromagnetismo o entra en juego, digamos, ese tema también, porque, porque es una relación de bobinas que hacen que por un lado, digamos, entre la corriente, digamos que por este, pero esto siempre tiene que ser en corriente alterna, lo de los transformadores. Entonces, por este lado entra la corriente, digamos, cualquier tipo de corriente, vamos a decir 200 voltios, vamos a decir 200 voltios, ¿sí? Y por este lado de acá sale otra corriente, entonces puede ser, por ejemplo, 50 voltios, pueden ser 5 voltios, etcétera. Lo que hablábamos ayer de los transformadores de los celulares, de los cargadores de los celulares, era como funcionaba antes, también antes funcionaba con transformadores, ¿no? Entonces se conectaba un transformador y el transformador hacía que la corriente bajara, etcétera. Pero también existe la posibilidad, digamos, de que yo aquí entre con, no sé, 12 voltios y que este transformador lo convierta, no sé, en 500 voltios, ¿sí? Ustedes han visto, por ejemplo, esas, esas raquetas con las que se matan zancudos Sí, o esos aparatos taser que los que se defienden las personas o los policías también que tienen eso para aturdir a los demás. sí, 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 también. también. Esas raquetas que son, digamos, como más comunes, lo que tienen por dentro es una pila de 3 voltios o dos pilas de 3 voltios, algo así. Eso no le hace a uno nada, ¿no? Ustedes ya vieron, ya cogen una batería de 9 voltios y no le hace a uno nada. Lo que hace es que ahí adentro hay un transformador que convierte la corriente de 3 voltios que tienen las pilas a 6.000 o 10.000 voltios. De tal manera que ahí sí lo alcanza uno a sentir durísimo, ¿sí? Los taser eso pueden darle un toque de 20.000 voltios, por ejemplo. Y ahorita, creo que hoy, o si no la próxima clase, vamos a ver que los voltios no son lo que matan, en realidad. Los voltios hacen doler, ¿sí? Hacen doler harto, pero lo que mata es otra cosa que tiene la energía, que es la corriente. Ahí sí es la intensidad, digamos, ¿no? Entonces, uno puede pensar en que transformador es para bajar la corriente, pero el transformador también puede servir para subir la corriente. Y digamos, eso sucede en pequeñito, digamos así de pequeñito como un taser que tiene una pilita por dentro y un transformadorcito que hace que la corriente aumente. Y puede ser, y sirve también en grande. Lo que hay en los postes de luz son transformadores, ¿sí? Hay postes de luz que tienen un transformador, ustedes lo habrán visto, supongo. Y hay otros postes más grandes que son las líneas de alta tensión, las líneas que incluso ustedes tienen que tener en cuenta en sus proyectos porque generan afectación. Es decir, es como un río. Básicamente hay que, al lado y lado, hay que dejar una franja de protección de esas líneas. ¿Alguna vez les ha tocado o nunca les ha tocado enfrentarse, digamos, a esas determinantes artificiales? No, es No, así, sí, no. No, No, nunca. Sí. Bueno, no. normalmente, digamos, uno tiene un terreno y por aquí puede pasar una línea de alta tensión. Entonces, uno tiene que dejar un margen y no puede construir ahí porque eso, digamos, es casi como lo que les digo, como una ronda de caño, ¿no? Es como una ronda de río. Hay que dejarlo para que, digamos, porque no se puede uno acercar mucho a eso, porque eso genera ondas electromagnéticas y porque si se llega a acercar allá o algún peligro o alguna cosa, pues puede ser evidentemente perjudicial, porque resulta que, y es un poco de lo que habla, por lo que ganó Tesla, y es que de la central eléctrica, entonces uno puede mandar voltajes, ¿no? Aquí está la central, digamos que es una central, Dios, es una central una central nuclear.
y entonces manda la corriente por cables gigantescos y además por decir algo, 50.000 voltios, 50.000 voltios, ¿sí? Entonces aquí la manda por esa línea de alta tensión y tal, y cuando llega al poste de la casa, digamos, bueno, se va reduciendo cuando llega a la ciudad, se va reduciendo cuando llega al barrio. Luego, cuando llega a la casa, pues digamos que hay un transformador y este transformador sirve para varias casas. Entonces, para una, para dos, para tres, perdonen la puntería, pero no estoy viendo mi puntero, entonces dibujo a ciegas. Y bueno, de ahí de ese transformador, lo que pasa es que pasamos de 50.000, cuando llegó a la ciudad, eran, no sé, 3.000 voltios, 3.000 voltios. Y cuando llegó al barrio, no sé, son 500 voltios. Y entonces, cada transformador de estos lo que hace es dividir la corriente en porciones de 110 o convertirla pues en porciones de 110 y pasarla ya directamente a las casas, ¿sí? 110 o 220 o lo que sea en cada caso. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Un Uy, poquito no te, malito. no te oigo casi. ¿Sigues enfermo con el tema? Sí, señor. De hecho, acabo de llegar del médico. ¿Te dio duro? Sí, señor. Bueno, bueno, todo sea porque quedemos medio inmunizados. Yo no me he puesto la tercera todavía. Mejor no digo nada porque me mandan a inyectar. Bueno, entonces, efectivamente, los transformadores, eh, esta fue la razón, una de las razones fundamentales por las que Tesla ganó el tema, y es que la corriente continua no funciona con los transformadores, no funcionan con corriente continua. Lo que necesitan que haya movimiento, es decir, el movimiento que hace la corriente cuando sube y baja, cuando va para un lado y va para otro, ya eso quiere decir que hay un movimiento de electrones. Entonces, el transformador puede actuar en esa coyuntura, solo única y exclusivamente en esa coyuntura, solamente cuando existe un movimiento alrededor. Ay, no sé si dibujando con este sí se me vea la puntica. No, tampoco, qué fastidio. Entonces, esa era una gran cosa, porque en el caso de Tesla, tocaba desde la central termoeléctrica, hidroeléctrica o lo que sea, mandar la corriente a 110 voltios o a los voltios que fuera a funcionar la casa, desde allá hasta el final, porque la corriente continua no, los transformadores, digamos, no funcionan con corriente continua. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces, ¿cómo es que funcionan los transformadores? ¿Qué es un transformador por dentro? Un transformador por dentro es un elemento metálico, que es este que tenemos acá. Es un núcleo que puede ser de algún metal diferente, ¿no? Hay diferentes, pero normalmente es, digamos, de ferrita o algo así, de un elemento metálico, ¿sí? Y por un lado tiene una bobina, es decir, lo mismo que hablábamos antes, lo mismo que decíamos, un cable enrollado y que por un lado entra y por el otro lado sale. Y en el espacio, y en este otro lado, separado por un núcleo de aire, es decir, aquí no hay conexión, ¿no? Incluso esto puede estar separado, y esto es una cosa y esto sea otra cosa, pero el tema es que cuando se pone corriente aquí, entonces digamos, aquí ponemos corriente pero alterna, ¿no? Entonces aquí conectamos corriente alterna. Cuando conectamos corriente alterna, como esa corriente va para allá, va para acá, aquí en este se genera un campo magnético. Por acá, en todo esto, se genera un campo magnético, de tal manera que esta bobina de acá, que se llama devanado o devanado secundario, ¿sí? Este es el devanado primario, ahí está, y este es el devanado secundario. Entonces, aquí se queda un campo magnético de tal manera que, aunque esta parte no se toque con esta parte, por aquí
sale una corriente por este lado, o sea, acá y acá, sale una corriente alterna también, por supuesto, sale una corriente alterna aquí, por acá, que es mayor o menor que el devanado primario. Eso depende de las vueltas que se le dé a los cables, la cantidad de vueltas que le den. Pero es un momentico, cierro esto. ¿Cómo lo cierro? No veo es que no está. Entonces, de acuerdo a las vueltas, ahí está la fórmula. Espera que lo echo para atrás y borro todo eso. Bueno. Entonces, es el número, si uno tiene muchas vueltas acá, en el devanado primario, NP, número de vueltas en el primario, y este es el número de vueltas en el secundario. Ah, no, no más. Porque es que esto no nos interesa mucho en realidad. Esto pues no lo vamos a construir, no lo vamos a hacer nunca, no. Pero hay que saberlo porque es muy importante. Ya luego más adelante van a ver por qué. Entonces, dependiendo de la relación entre si aquí hay muchas vueltas y aquí hay pocas vueltas, o aquí hay pocas vueltas y aquí hay muchas vueltas, ¿sí? Cuando aquí, por ejemplo, aquí hay muchas vueltas, ¿sí? Y aquí hay pocas vueltas, el voltaje es menor. Entonces se reduce. Digamos que de aquí a acá podemos estar pasando de lo que les decía, 110 voltios a, no sé, 5 voltios, a 12 voltios, algo así, ¿sí? Pero podría ser al contrario. Es decir, que en el devanado primario haya las mismas vueltas, en este caso, por ejemplo, y aquí hubiera muchísimas más vueltas, muchísimas. Entonces, probablemente aquí le estemos poniendo los mismos 110 voltios, pero aquí probablemente estarían saliendo, no sé, 500 voltios. ¿Sí? Entonces, es una relación, es una ecuación que no vamos digamos, a entrar en profundidad ni nada, porque nos interesa la teoría. Es una ecuación en la que, dependiendo de las vueltas del devanado primario y las vueltas del devanado secundario, uno obtiene un aumento de la tensión o una disminución de la tensión. Tengan en cuenta que estamos hablando de la tensión, es decir, tensión, voltaje. Vamos también incluyendo términos, tensión, voltaje. Hay otros temas de la corriente y otros términos, pero por ahora el voltaje se mide en voltios y también se le denomina tensión. También ya habíamos dicho cómo se denomina el voltaje cuando hablamos de las pilas y que estaban listas a salir y no sé qué, ¿cómo se llamaba eso? ¿No se acuerdan? El potencial. Eso, diferencia de potencial. Exactamente. Entonces están listos para salir. Hay una diferencia potencial entre un punto y otro. Eso también es el voltaje, ¿no? Tensión, voltaje, diferencia de potencia. Listo. Ahora vamos a ver un elemento electrónico muy importante, electrónico y eléctrico, muy importante que se llama, ¿dónde está mi este? Se llama, ¿cómo se llama eso? Un Un diodo. diodo. ¿Señor? No, sí que un diodo. Un diodo, eso sí, exactamente, un diodo. Esto ya es un elemento que funciona a nivel macro y a nivel micro, es decir, en electrónica pequeñita de cositas, el diodo es fundamental. Y de hecho el diodo, los diodos y los transistores, pues son la mitad de la electrónica contemporánea. En fin, un diodo es un aparatico así, como una resistencia. Voy a buscar un diodo, espérenme un segundito.
Tal como, tal como está el dibujito, esto es un diodo. Esto es un diodo grande para que vean, digamos, un poco la escala de lo que es un diodo. Y su característica principal, que no sé si se alcanza a ver acá, es que tiene una franja blanquita, una franja clarita en... ¿Se ve o no se ve? Tiene una franja acá a este lado. ¿Sí la ven? Aquí Sí, donde está mi señor. uña, ahí se alcanza a ver. Bueno, es eso, es una cosita negra eh, simple que tiene una franja a un lado. Ahí está tal cual el dibujito que está en el tablero. Y lo que hace es, este aparato es mágico y lo que hace es que solo permite el paso de la corriente en un sentido. Y esa, aunque no parezca mucho, es la magia del diodo. ¿Qué pasa con eso? Que la corriente solamente puede fluir, digamos, del positivo al negativo en el tal como está aquí conectado. Es decir, si yo le conecto aquí el positivo y aquí el negativo, o si hago, ahora voy a hacer el circuito común y corriente. ¿Se acuerdan cómo se pintaban las pilas? Que era una rayita, otra y así las pilas de corriente continua, ¿no? Y aquí vamos a poner el bombillito y tal. Entonces, este es el positivo y este es el negativo, esta de aquí es la pila, digamos, y entonces la corriente pasa por acá. Este es esto de acá es el símbolo, o sea, como lo dibuja uno en un elemento, en un diagrama electrónico, o sea, en eso que estoy dibujando ahí. Entonces se dibuja así. Si yo lo pongo así como está dibujado, es decir, con la rayita acá, es decir, eh, le conecto el cable y lo pongo acá y lo pongo acá y la rayita esa más clarita está por acá. El bombillo prende, porque el bombillo funciona solamente cuando por este lado está la corriente positiva y digamos que el resto del circuito está conectado a la corriente negativa, ¿sí? Entonces, cuando está en este sentido, el bombillito prende, pero si de casualidad yo lo llego a poner al revés, es decir, lo pongo mirando para el otro lado, entonces aquí viene la corriente, pasa por este diodo y aquí, por aquí no puede pasar. Por ahí solamente, por ahí tiene que estar la parte grande del triángulo para que pueda seguir, ¿sí? La parte así, yo lo entiendo así, digamos que esta parte grande es la que me invita a que la corriente pase por ahí, ¿sí? Como el embudo, cuando hace uno un proyecto en arquitectura, que el acceso debe ser como todo el edificio convertido en un volumen, en un embudo o algo que lo atraiga. Bueno, pues para mí esa es la manera de entender el diodo, ¿no? Entonces es un triángulo en el que su parte grande, donde indica la entrada de ese, de ese embudo, pues es la que tiene que estar conectada al positivo y la otra al negativo. Sí, como acá está al revés, es decir, la parte grande, que es esta de acá, si ven que está conectada, es al lado negativo. ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, ahí ya la corriente se corta, ya ahí la corriente no pasa por nada del mundo, ¿sí? A no ser que sea una corriente muy alta, igual no va a pasar y va a romper el diodo, lo va a quemar. Pero aunque no crean, esa es la gracia. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el diodo acá, en esta parte, para que el bombillo, en la parte de aquí abajo, para que el bombillo funcione, yo tengo que poner, digamos, la parte negativa acá y el triángulo en este sentido, ¿sí? Tendría que poner el diodo así y así el bombillo prende, ¿cierto? ¿Sí? No importa que esté antes del bombillo o después del bombillo, el circuito de hecho se tiene que cerrar. Entonces, pues la corriente va pasando por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por todo lado. Y donde encuentre un diodo, si puede pasar, pasa, y si no, no pasa, ¿sí? Si el diodo de casualidad estuviera al revés, pues simplemente viene por acá, viene,
Y hasta ahí llegó, porque esa es la gracia del diodo, esa es la capacidad del diodo. Esto en corriente continua no suena muy interesante, ¿no? Suena como que, bueno, pues le puedo poner un, ¿cómo se llama? Le puedo poner un interruptor y ya, y que no pase más la corriente. Pero ahora piensen ustedes que esto es corriente alterna. Bueno, voy a mostrarles este videito. Julián está de muerte ahí. No puede con su alma ya. Pobre hombre. Si quieres, puedes desconectarte y ver la clase después o como quieras, ¿no? Si te sientes muy mal. Vale, profe, gracias. Bueno, aquí les voy a mostrar. No sé si mostrarles eso primero o primero es tratar de... No, primero lo voy a explicar aquí en el computador. Y es que ustedes piensen que... Esto no. Piensen en el caso vamos a suponer que hay una... Ay, Dios mío, sí, está difícil sin ver. Vamos a suponer que hay una fuente de energía, ya no es esta de acá, que era una pila o DC, sino que es una fuente alterna. Bueno, de la calle o de donde sea que de donde sea que sea. Y piensen que hay un bombillo, ¿sí? Y entonces ahí está prendiendo todo el tiempo, ¿sí? Está prendiendo todo el tiempo, o sea, prende y apaga, ¿no? O sea, acuérdense que en un momento este es positivo y este es negativo. Luego este es negativo y este es positivo. Luego este es positivo y este es negativo, ¿sí? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Que la corriente alterna significa que va cambiando de rumbo. Entonces, y resulta que le ponemos un diodo acá. Le ponemos un diodo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando este es positivo, la corriente pasa, ¿cierto? Pero cuando es negativo, cuando ya por aquí, digamos, cuando el positivo va es por este lado, cuando es negativo, entonces la corriente no pasa. ¿Sí lo ven? El bombillo está aquí y vamos a suponer que está sin diodo ni nada, entonces la corriente va para allá, viene para acá, va para allá, viene para acá. Si está este diodo, la corriente va para allá, bien, pero cuando la corriente se devuelve, paila. O sea que solamente funciona el bombillo, funciona la corriente por acá, solamente hay corriente por acá cuando este está en positivo. Cuando por aquí está saliendo positivo. Por ahí fluye la corriente. Cuando se intercambian, ya no fluye la corriente. Ya la corriente, ahí el diodo la para. Entonces imagínense, cuando va bien, cuando va para el otro lado, se detiene. O sea, cuando va positivo pasa y cuando la onda es negativa no pasa. Y otra vez vuelve a pasar cuando es positiva. Y cuando es negativa se detiene. Cuando va para allá, entonces solamente pasa acá, solamente tenemos corriente positiva en esta parte. Porque si no, no pasa de aquí del diodo. Si no es positiva la que viene de acá, no pasa. Es decir, solamente tenemos corriente positiva. No hay posibilidad de que se intercambien y que aquí pase corriente negativa porque el diodo no lo permite. Entonces ahí ¿sí se entendió eso? Pero, o sea, ahí ¿Sí? estaría como cambiando la corriente alterna, que ya no lo Casi, dejaría casi como, cambiando la corriente alterna. Es decir, va para allá, pero devolverse no se puede devolver. Entonces, solo cuando va para allá, cuando se va a devolver, el circuito se corta, digamos, ¿sí? No pasa nada. No es que se rompa ni cambie sino que no logra devolverse. Entonces, cuando la corriente sube, bien, 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 y cuando la corriente va en su sentido negativo, no pasa, ya no pasa. No pasa porque el diodo no lo permite. No permite que pase en el otro sentido.
Entonces solo funciona el positivo. Solo las ondas positivas funcionan. Solo las ondas que están por encima en el cuadrante de arriba. Ya se los voy a mostrar en la paginita, en el videito ese que les dije. Pero digamos una preguntita. Sí, sí. ¿Y ahí en cuanto al funcionamiento del bombillo, seguiría prendido o no? El bombillo, digamos, se apaga cuando no pasa la corriente, ¿no? Entonces, pero acuérdense que son muchas veces. Entonces, se apaga, pero como son tantas veces en un segundo, pues uno no lo alcanza a ver. El ojo humano no lo alcanza a reconocer. Ah, ok. Miren acá. Aquí espero que se entienda mejor. Les voy a explicar bien esto, si la tableta me lo permite. Entonces, en este caso de acá, estoy rayando en negro, perdón. En este caso de acá, hasta aquí, vamos porque es que aquí hay dos cosas, y es que aquí hay un transformador. Este es como el símbolo del transformador. Entonces, vamos primero a entender esto de acá. Aquí es una fuente de corriente alterna, ¿sí? De 40 hercios. O sea que esto pasa 40 veces por segundo, ¿no? Eso ya lo vimos. Y como pueden ver, aquí los electrones van para allá y van para acá. Van para allá y van para acá. ¿Sí o no? ¿Lo ven? Cuando está en positivo, cuando está aquí en positivo, los electrones van para la derecha, aquí a la izquierda donde empieza todo, digamos. Aquí. Fíjense, aquí va en positivo, va para la derecha y otra vez. Aquí va en positivo, está yendo negativo, sea a la izquierda. Aquí está yendo en positivo, sea a la derecha. Si alcanzan a ver la relación entre esta figura y la de aquí abajo, ¿cierto? Sí, señora. Sí, sí, señor. Creo. Bueno, listo. Es que no estoy seguro si esa figura es aquí o es acá. Si es al principio o al final. O sea, porque aquí, por ejemplo, va hacia la derecha y cambia. No, yo creo que es el... Sí, estoy como confundido. Aquí está yendo... Bueno, hacia la derecha, hacia la izquierda, como va pasando aquí. Positivo, negativo. Entonces van para allá, van para acá, van para allá, van para acá. Aquí, en cambio... bueno, y aquí hay un transformador. Aquí pasamos de 5 voltios a 4.7 voltios en ese transformador. Nada, no pasó prácticamente nada. Pero sí tenemos un ejercicio ahí y es que le atravesamos un diodo acá. Entonces, cuando la curva va para arriba, bien, pero la de abajo no aparece. No aparece porque, como pueden ver acá, se queda quieto. Se queda quieto porque el diodo no recibe el voltaje al revés. ¿Ven? Él solo se mueve hacia la derecha. Solo se mueve hacia la derecha. No se mueve en contra de las manecillas del reloj. En cambio, el de la izquierda se mueve para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. El de la derecha no, porque hay un diodo. El diodo corta la circulación en el sentido contrario.